negada con la Yaeli, tecnología. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí al Facebook de Caja Negra, este viernes feriado. Para nosotros un día muy importante porque celebramos o conmemoramos el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Es una fecha especial. Ya sabemos cómo nació un poco a raíz de Hans Christian Andersen y por ahí empieza, ¿no? Esta fecha especial, por el natalicio de él. Y estamos aquí, me acompañan autores de la editorial, autores de libros infantiles, de libros juveniles, como son Jan Falvi, Melissa Arbocó y por supuesto Lorena Navarro, quienes van a conversar conmigo un poquito sobre diversos temas en torno a lo que es fomentar la lectura en los niños, ¿no? Un público muy interesante, un público que está empezando en este mundo de la lectura, y yo creo que desde pequeños debemos incentivarlos para que de grandes pues tengan su imaginación amplia, su imaginación en el sentido de su propia vida, ¿no? Eso es muy importante fomentar en ellos. Vamos a empezar con una primera pregunta que va en torno a si nos trasladamos en la época de cada uno de ustedes, chicos, en que eran pequeñitos, en que eran Chicos niños, grandes ahora, ¿no? más o menos, hace acuérdense un 10 poquito. años, 15 años. Hace un par de años nada más. ¿Qué les llamaba más la atención de los libros? ¿Cómo los percibían en ese entonces, ¿no? ¿Cómo era su relación con ellos? No sé si tú, Melissa, podrías empezar. Dale. Bueno, para mí, si viajo en el tiempo, ¿no? Para mí los libros me recuerdan a la casa de mi abuela. Ahí fue donde me enamoré de los libros, porque mi abuela tenía un escritorio, ¿no? Y era como que este espacio sagrado donde se hacían muchos rituales, era el ritual de la lectura, ¿no? Era toda una ceremonia. Tenía muchos libros y entonces yo desde chiquita me llamaba la atención entrar, pero claro, de chiquita no me dejaban entrar porque ella tenía temor de que vaya a jugar y maltratar algún libro. Entonces era como que este cuarto al que siempre quería entrar, ¿no? Y cuando El ya cuarto tuve prohibido. el Siempre cuarto lo prohibido. prohibido. Exacto, el cuarto prohibido, entonces yo tenía más ganas todavía de entrar a ese cuarto. Y me acuerdo que llegó una edad en la que ya ella me dejaba entrar y como que escoger el libro, ¿no? Y eran libros, de hecho varios los tengo ahora conmigo, los que eran de mi abuela, pero eran libros que no tenían ni siquiera como que imágenes, fotografía en la tapa, entonces había como una capa de misterio más, o sea, todo era un misterio y había mucha magia detrás de los libros desde mi imaginación de pequeña, ¿no? Porque el cuarto prohibido, y luego eran los libros que no sabías de qué trataban, ¿no? Todos misteriosos porque no tenían figuras, fotos afuera. Los abrías y en la mayoría de casos tampoco habían ilustraciones, era puro texto. Entonces, la narración de mi abuela con los libros fue, fue como que un componente mágico, ¿no? Como que ese revelarme las historias que querían contar estos autores. Eh, y ese ha sido mi primer acercamiento, ¿no? Para mí los libros eran estos aviones, por alguna forma decirlo, que me llevaban de un lugar a otro, ¿no? Más allá del tiempo, a través del tiempo, me llevaban a países que no conocía, ciudades que no conocía. Eh, Me sacaban del lugar en donde estaba, ¿no? Y eso a través de los años se ha mantenido, pero claro, ya creciendo y con la madurez del caso te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero esa magia del viaje, de la transportación, de dejarte envolver y querer descubrir el misterio de cada libro, lo siento, lo siento todavía ahora. O sea, cuando veo un libro me emociona, es como que si tuvieras una cajita que quieres abrir y descubrir y explorar, lo mismo es para mí los libros hoy en día. Es una experiencia mágica.
Claro, el hecho Sí. de, a veces cuando uno está niño, el tema de la inocencia, ¿no? Que se tiene, entonces al ver Ujú. historias, hasta el mismo olor de los libros, quizás Es desde pequeño nos hacen increíble. hacernos miles de preguntas. Sí. El olor es alucinante, ¿no? No sé Sí. si a los demás les pasa, pero eh, No, claro. me encanta. O sea, yo hasta Sí. ahora, con los libros más viejos que tengo, cuando los limpio y los reacomodo, es como que los huelo y la sensación de las hojas. Me gusta sentir el Sí. libro, la textura de las hojas, el cómo. Es toda una experiencia. Por eso yo, a ver, sí, en todos los sentidos de la palabra creo que a veces soy bien baby boomer, no soy tanto mi propia generación, porque mucha gente de mi edad lee más ahora en dispositivos electrónicos, ¿no? Tipo la tablet o en el celular. Para mí, un libro es físico, ¿no? Si no, se me pierde muchísimo de la experiencia. Y eso es algo clave que también, bueno, ahora con los chicos trato de fomentarlo mucho, ¿no? No sé los demás cómo les ha ido con eso. ¿También es así Este, o soy la única loca? no, no, yo también no le agarro. He leído un solo libro electrónico y, o sea, disfruté la lectura, pero no me gustó la experiencia. No sé explicarlo, ¿ya? Efectivamente, cuando te dicen, oye, pero ¿cuál es la diferencia, no? Porque, por ejemplo, para la música sí, ahí sí soy moderno, ¿no? Para mí la Sí, música sí son archivos en el iPod o en el iPhone y chao. sí, sí, Eso de guardar discos como, esa no la hago. claro. Pero para mí mi biblioteca de libros es mi biblioteca, ¿no? Y Ay, ahora que qué decías eso de abrir el libro y no sé si tanto leerlo, sí reconozco que hay un olor particular, pero ahí también yo no soy, si soy el único loco que a veces agarro un libro y busco un pasaje de la novela y la vuelvo a leer, Sí, ¿no? Como leer otra yo vez este también. capítulo, ¿no? Yo también hago Y eso. Y tengo mis marcas también, o sea, bueno. sí. Ah, Sí. claro. Sí, sí. No, Volví, chicos, me fue un ratito, pero acá estoy. No te preocupes, ahorita. Ahí seguíamos ahí hablando. sí, sí. Pero Muy sí, y a entretenido. veces, y me pasa con una novela en particular que es mi favorita, que siempre digo, voy a leer el comienzo, porque él es mostra, la novela me encanta, Ujú. y leo el comienzo, sigo leyendo, y es una novela que creo que me he leído 9, 10 veces, o sea, la misma novela. Claro. Y Wow. mi esposa no entiende, por ejemplo, eso, pero si ya la leíste, ¿Cuál ¿para qué la lees es? de nuevo, no? Ah, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, entonces 2001, de Arthur Ah, Clarke, ya. para los que les gusta la ciencia ficción, para mí es la novela de ciencia ficción, es buenísima. Más que Wow. es bien, la forma como escribe Clark es bien poética, ¿no? Se adorna bastante, ¿no? Cuando escribe. A pesar de que es ciencia ficción, se adorna bastante. ¿Ya has leído Y, Ray Bradbury? no, sí, Crónicas marcianas. sí la he Es, leído, sí la he leído. sí, sí, no, bueno, Es de las buena. de ciencia ficción cuando puedo la recomiendo. No sé mucho de ese género, pero ese libro me Ah, ok. pareció muy, muy No, chévere. sí las he leído también. He leído bastante de ciencia ficción. No es el único género, pero por ahí es el que Ujú, más me gusta, ¿no? ujú, qué bueno. Claro, Pero seguimos nomás. yo creo que has dicho algo bien importante, Meli, que es, o sea, cómo en tu casa eran percibidos los libros, cómo era un momento sagrado, ¿no? O sea, si es algo, yo trabajo en colegio y trabajo con niños. Entonces, sí, la manera en que la familia tiene este ritual para leer o tiene estos momentos en el que todo, por ejemplo, a ti que sea prohibido, que sea algo cuando, para los grandes quizás, porque era algo tan valioso que los niños todavía no estaban preparados para Claro. cogerlo, quizás aumentaba esta curiosidad y que tenga su espacio, su lugar, su momento. Esto genera pues como un hábito también, un Ujú. hábito, un ritual, pero con una carga más afectiva, ¿no? Entonces, me parece súper importante y es lo que, la influencia que tenemos los adultos también en los niños para Total, motivarla, ¿no? Sí, Porque, por ejemplo, en mi experiencia, claro, yo empiezo con los cuentos asociado a este momento afectivo en el que mi mamá en la noche nos leía un cuento a mí y a mi hermana que dormíamos en el mismo cuarto. ujú, Y claro, muchas veces así empieza, ¿no? Y todos los cuentos, claro, eran con la moraleja. ujú, Siempre era el momento para hablar Claro. de valores. claro. Entonces, siempre nos preguntaba, ¿y tú qué opinas? Yo me acuerdo bien chiquita, es más, me acuerdo mi hermana también aprendiendo a leer, ya, ahora tú vas a leer una página, yo otra, ¿no? Porque mi hermana estaba aprendiendo a leer, pero hacerlo de esa manera como que sí te provoca, a diferencia de cuando es como
un estudio o un deber y que Totalmente, muchas es veces algo lo ponen así diferente. y te cae la motivación, ¿no? Sí. Sí, Entonces, Pero hay que, ahí es sí. clave, ¿no? Yendo ¿por qué estamos acá, ¿no? Cómo motivar la lectura de los chicos, ¿no? Y creo que en todos nuestros casos lo que hemos tenido es el ejemplo, ¿no? O sea, hemos tenido Ujú. libros en casa de nuestros padres. Por ejemplo, mi hermano mayor compraba, bueno, de hecho comprábamos, en mi época se llamaban chistes, ¿no? Ahora son cómics. No sé cuál es la palabra correcta, ¿no? Pero estos chistes de Archie, Lorenzo y Pepita, pero no solo eso, ¿no? Después mi hermano comenzó a comprar unos cómics argentinos. No sé si alguna vez Ujú. escucharon, se llamaban. Eran toda una colección, y tenían historias bien complejas, ¿ah? Incluso yo aprendí un montón de historia universal con esas historias. Eran cómics ilustrados y todo, pero me enganchaba, ¿no? Me enganchaba y Ujú. leía y eran unas series y todo. Y bueno, y de ahí mis padres siempre tenían libros en su mesa de noche, ¿no? Me acuerdo que mi Ujú. papá siempre tenía libros en inglés, porque él quería practicar su inglés, su inglés, su inglés. Y mi mamá tenía, sobre todo, Agatha Christie, novelas de Agatha Ay, Christie. claro. ah, Y, claro. y a mí, claro, en esa edad, digamos, temprana, me llamaban la atención las portadas, ¿no? Entonces, sobre todo las de Ujú. Agatha Christie, porque siempre había como un asesinato en la portada, Sí. ¿no? El tipo con el cuchillo atrás, el charco de sangre, ¿no? Y de hecho, cuando ya tuve edad, a ver, no ha sido mi primera lectura, estoy seguro, pero lo que más leí de joven fue novela de Agatha Christie. Me envicié leyendo a Hércules Poirot, ¿no? Que es el detective Ujú. Ujú. uno de los protagonistas de las novelas de Agatha Christie, ¿no? Y todo por justamente viendo los libros que mis padres tenían, ¿no? Entonces mis padres tenían libros, mi hermano mayor tenía, no recuerdo él leyendo libros, pero sí bastantes cómics, y eso te influencia, ¿no? O sea, ¿cómo puedes Creo enseñarle a un que, chico a leer, ¿no? Si es que tú no lees, ¿no? Si no tienes el hábito, claro, ¿no? o sea, creo que siempre Claro. hay roles, ¿no? Y es súper importante la familia directa de todas maneras, pero también, por ejemplo, pensando en el colegio, bueno, ahora en la virtualidad es Sí. otro cantar, ¿no? Pero en el Mm, colegio, qué importante el rol también de los profesores para cultivar no solamente hacia la lectura, y a cultivar el interés, la pasión, ¿no? No sentir que las cosas llegan, que son obligaciones y tareas que son, ¿no? Pesadas, claro. aburridas. Mi Mm, profesora, yo en secundaria tuve la suerte de tener una profesora que justo era de literatura, que también fue una de esas personas, tipo guías, maestros de vida, si de alguna Mm. forma lo queremos ver, porque al menos a mí, me cautivaban sus clases, porque empezaba la clase siempre como que contándonos un poco la historia sobre un determinado autor, ¿no? Y Mm. entonces te cautivaba y era como que, wow, qué interesante saber cómo llegó o sea, cuál fue la historia detrás de esos libros que ahora son tan famosos. Y nos dejaba un poco que la tarea de la lectura, pero más que una tarea y una obligación, ya te había enamorado y cautivado en la clase, mm, dándote esa primera parte de su historia que ahora sí querías conocer un poco más, ¿no? O sea, si la claro, historia de una autora había sido la dificultad que había tenido durante la posguerra para poder escribir los libros, tenía 5 hijos y cómo se amanecía escribiendo, era como que, oye, quiero entender cuál fue la maravilla que hizo con todas esas dificultades, ¿no? Entonces, de verdad que sí, creo que es un rol que todos desde el lugar de donde estemos tenemos que tratar de ver cómo ayudamos a los niños a que disfruten, sea la lectura, la matemática, el deporte, es hacer que disfruten, porque de verdad que si no se Sí. vuelve un tiempo miserable, 12 años miserables para muchas materias y no es justo para los niños tampoco, ¿no? O Y sea, mira, tú has creo que tenido desde ese suerte, ¿ah? punto, No, Lore, perdón, perdón, continúa. creo que en ese punto va enlazado también a las ganas de querer aprender, ¿no? O sea, que la lectura te regala tanto eso, ¿no? O sea, uno se cuestiona algo, de pronto lee, encuentra sentido, encuentras muchas respuestas. Entonces, esta inyección de que tú te empiezas a cuestionar, de que quieras aprender cosas nuevas, que también lo da el colegio, Ujú. también es bien importante para tú acercarte a un libro, ¿no? Yo en mi experiencia en el colegio sí he visto, por ejemplo, en el recreo a niñas y niños, a veces alrededor, 5 mirando un solo libro, o un solo cuento, ¿no? Y todos, oh, mirando las páginas, y es increíble, como, ay, yo también quiero mirar, a ver. Y
Pero claro, ahora también tienen otro acercamiento a la lectura, o sea, toda la tecnología, la virtualidad, entonces ya no necesitas solo de un libro, realmente. Claro, Entonces, claro. Ahora hay como más esos oferta también, canales son más, ¿no? Claro, hay más claro. oferta, ¿no? Yo, por acá creo que soy el mayor del grupo, me parece, estoy casi seguro. Y claro, no había, ahora tú vas a una librería y tienen, hasta no hace mucho no había, me parece, ¿no? Todas estas secciones llenas de literatura, no solo infantil, Sí. sino juvenil, ¿no? Sí, Sí, Y la verdad que la variedad es tremenda y ya te permite, porque de nuevo, ¿no? Tú has tenido suerte, Melissa, yo en mi colegio no tuve esa suerte, nosotros nos mandaban a leer cosas, eh, claro. 100 años de soledad, mi planta de naranja lima, Dios mío, no quiero ver ese libro nunca. O sea, Pero también hemos pasado por eso, también pero nos, sí, nos claro, hicieron claro. leerlo. pero te hacen chocar, También, porque de pronto es como que, claro, te lo ponen como una obligación y Ujú. no sí, como lo que debe ser, ¿no? Que es realmente un disfrute, es un momento fantástico leer, ¿no? Si es 100 que años de coges la soledad, lectura correcta, ¿no? el mejor Ya, libro de la a ver, vida, el mejor pero a libro los de la 15 vida. años, no sé, a mí no me llamó la atención, además que era, Sí, creo, pues, la Biblia, ¿no? claro. Este, pero de nuevo, ¿no? O sea, hoy hay tanta oferta que yo hago eso con mi hijo, ¿no? Le compro libros y me doy cuenta cuando no engancha, y si no Mm, engancha, chao, ¿no? chao. O sea, Sí, chao, vamos claro, hasta uno que le guste para que relacione lectura con diversión, ¿no? sí, con Y cuando placer, agarramos sí. el libro, él me pide, ¿no? O sea, papá, vamos a leerlo, vamos a leerlo, vamos a leerlo, porque ya lo asocia con un momento de diversión, ¿no? Y Ujú, creo que sí. ese es el truco, ¿no? Cómo lograr que ellos vean Ya, ya, no, libro como... ahora justo que estás tocando ese tema de Adrián, ¿no? Tu hijo, Mm, que vea el tema de la lectura como un placer, ¿no? Como una actividad más que le guste, él mismo te pida. Si nos trasladamos a 10 años antes y comparamos, así, por decir un tipo, ¿no? 10 años atrás, a la ujú. actualidad. Por ejemplo, con Adrián estás haciendo esto, me estás comentando lectura desde pequeño. Yo sé que estás haciendo con él, estás tomando libros que tú también leías, a raíz que lees cuentos o libros a Adrián. Entonces, si vamos por ahí, tú, por ejemplo, o a muchos de nosotros pequeños, no Clau, nos inculcaban es, mucho. no sé si es Es mi claro, ¿no? señal. Sí, es Clau, es Ah, Clau. ya, sí, 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 yo tampoco no lo escucho. Yo estaba. Sí, ¿Sí? ¿Se me escucha? claro, tu señal, Sí, tu sí, señal no está igual. muy bien, pero, Ya. pero, ¿Y pero se me creo que más o escucha? menos entendí, ¿no? Pero sí, Yendo, pues, o sea, yendo- se entendió, ¿no? claro, ¿Entendió yendo atrás algo? en el tiempo, ¿no? Mira, Claro, más que ¿cómo 10, crees que es la lectura en el tema, no sé, como ves actualmente, ¿no? bueno, Clau está ahorita en un avión viajando, creo, y la señal no es buena, pero, sorry, Clarita, pero bastante cortado, pero creo que sí te entendí más o menos, ¿no? A ver, ¿cómo ha cambiado en los últimos 10 años, ¿no? Yo te puedo incluso ir más atrás, ¿no? Pues yo tengo un hijo de 21 años, para que vean que me Allá, conservo, me claro. conservo bien. Este, y es un poco lo que ya había dicho, ¿no? La oferta es otra, ¿no? Yo Sí. padecía para encontrarle libros a mi hijo y normalmente eran los clásicos, que no tengo nada Ujú. contra los clásicos, pero por ahí que el mensaje de los clásicos está un poquito ya desfasado, ¿no? Siempre cuento esto de que cuando le leí a Adrián esta historia de Jack y las habichuelas, ¿no? Ajá, Este, lo leía y cuando seguía leyendo decía, oye, un momentito, pero Jack es un ladrón y un claro. asesino, ¿no? Y el pobre gigante, ¿qué culpa tenía, no? No hizo nada, ¿no? Sí, Y la sí. Caperucita Y la también, ¿no? Bueno, depende de caperucita, la versión, ¿no? la caperucita es terrible, o sea, La versión es original, la terrible. versión Las original, a la versiones abuela se la originales. comen y Sí, al lobo lo no. matan, ¿no? No, además que de hecho te deja esta idea pensando en niños, ¿no? Que tipo, no sé, pues, hay temas ahí de mensajes medios que de violencia contra la mujer y Sí, bueno, y sí, además cosas, absurdas como que te abren la barriga y te sacan a la persona, ¿no? O sea, claro. cosas que Oye, parecen Hansel y tontas, Gretel, claro, Hansel y Gretel, la otra claro. vez leí Hansel y Gretel y yo no me acordaba. Y yo no sé cómo Ujú. de niños lo aceptamos, ¿no? Pero los abandonan, ¿no? Porque no tenían Ay, cómo sí, alimentarlos, sí, creo, ¿no? sí. Sí, 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 Este, sí. Como dices, están bien desfasados. Bueno, son eh, cuentos infantiles de hace 100 años. sí, 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 sí. Pero digamos, Pero hace 10 muchos de años, esos 20, cuentos tienen los desenlaces súper fatales, o sea, trágicos, ¿no? Sí, sí, Los claro. originales, digamos.
Sí, sí, Mire, porque han sacado varias versiones después de todos esos, ¿ah? la van Hay, adaptando, pues, ¿no? Sin sí, ir muy lejos, hace poco le leí a mi hijo, uy, no es Alicia, no, El Mago de Oz, El Mago de Oz. ya, Es buena, la recomiendo, no la había leído, y la leímos con ya, él. Pero hay una parte también, y El Mago de Oz, para mi sorpresa, se escribió inicios del siglo XX, o sea, 1900 y pocos, ¿ya? Tiene un claro. montón de... Y hay una parte en donde el hombre de hojalata, la bruja del creo, no me acuerdo, Ajá. le manda los lobos, ¿no? Bla, bla, bla. Y el hombre de hojalata se mata a los 40 lobos a hachazos. ¡Fa, fa! Les corta la cabeza. ¡Fa! Ah, Y yo leía eso y decía, esto será cuento para niños. Y hay un par claro. de escenas así como que fuertes, ¿no? Entonces, bueno, entonces Sí, pues. volviendo 10 años atrás, 20 años atrás, tenían los clásicos y no mucho más. Ujú, Y hoy, como digo, me tomo la libertad. Mira, estamos leyendo ahorita con Adrián. ujú. Esto en mi época no había, ¿no? O sea, ¿Qué un es libro así como Claro. Drácula Drácula? y yo, Drácula. Ah, Drácula y yo, mozo. ¿no? Y es como para niños, ¿no? Y es texto, ¿ah? Es texto con poquitos dibujos, ¿no? Pero es una historia, pues, divertida, son unos adolescentes, hay un vampiro en la ciudad, bla, 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 ¿no? Eh, la Mm, otra vez mi hijo compró hay unos youtubers, ¿no? Y han sacado su libro, ¿no? Y, ok, no es mi lectura favorita sin duda, pero claro, hace que lean, ¿no? Por lo menos hace que lean y les gusta, ¿no? Claro. Están en edad de leer ese tipo de cosas, ¿no? claro, Entonces, de claro. nuevo, ¿no? La Es, oferta es otra y les permite, pues, engancharse con lectura y obviamente ya con el paso del tiempo, pues, leerán cosas más complejas, más Ujú, interesantes, ujú, qué sé yo, ujú. ¿no? Y es un tema pero de Sí. maduración, ¿no? lo que dices es bien importante porque, claro, que haya más oferta hace que haya más enganche con el interés de la persona, ¿no? Entonces, si engancha con tu interés o si engancha con algo que tú has vivido o algo con lo que te identificas, te va a gustar. Entonces, abres más posibilidades de que eso ocurra, ¿no? A diferencia de antes, pues con estos libros, que claro, quizás son, a unas personas les podían gustar, pero a otras no. Entonces, Exacto, exacto. esto también de permitirle al niño que elija conocerlo, saber más o menos qué le puede gustar, o de repente leer algo y tratar de engancharlo a la experiencia. Y tú has visto esto, o tú qué piensas acerca de esto, y generar también preguntas, ¿no? Preguntas sobre lo que va leyendo. Qué gracioso. Los escucho y mi cerebro de marquetera está activado a mil ¿Se por me escucha, ciento, ¿no? chicos? Porque sí, 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 ahora sí, Clau, Ya. Claudita. ahorita sí. Lo que pasa es que tengo como Activado, tres modems, entonces ya he desconectado no el te modem de preocupes, internet. está ahí bien. Lo que les digo es que han activado mi cerebro de marquetera a 1000%, porque todo lo que dicen es, no me había puesto a pensarlo en el mundo de los libros, ¿no? El mundo editorial. Claro, cómo ha cambiado tanto todo que ahora se hacen microsegmentaciones, ¿no? O sea, antes la gente, pensemos todos, ¿no? O sea, antes eran pocas las personas que podían llegar a publicar un libro y el libro solamente se entregaba de una manera, un solo canal, que era el libro impreso, ¿no? Y era un Mm, proceso tediosísimo para poder tener tu libro en la librería, ¿no? Y era como que la oferta mucho más limitada y acotada, y era, eso lo tenía que leer toda la población. Claro, Hoy exacto. por hoy sí. se ha diversificado tanto el asunto que tienes gente que escribe para audiencias chiquititas y otros que son masivos. Ya no solamente están los libros impresos, los físicos, sino que tienes toda una variedad de lecturas en digital también. O sea, cada vez abarcamos más grupos segmentados, ¿no? Más nichos. Es en verdad alucinante, alucinante, ¿no? Porque pensando en los hijos de nuestros hijos, o sea, esto cómo Claro. mutará, ¿no? ¿Cómo Claro, será? No, y increíble. también el hecho de tener libros y también al momento de editarlos ha cambiado totalmente, ¿no? El proceso también es distinto porque el público también es distinto, ¿no? Ahora Ujú, los niños son más exigentes en ese sentido. mm, No les puedes dar información que ellos No, procesan todo y sí, ya tienes lo que tener sabemos mucho cuidado. cuando hemos estado trabajando los libros de Jan, su hijo, por ejemplo, estaba dentro del equipo, ¿no? Y él se daba cuenta de Ujú. detalles que nosotros no. Son Por muy detallistas los ejemplo, niños, wow. ¿no? Y tienen mucha información Increíble. ahora, ¿no? Mucha información, entonces no los puedes, no digo que lo quieras tontear, pero no puedes ser ligero al momento de afirmar algo,
porque de pronto el niño te dice, oye, pero eso no es cierto, ¿no? ¿Cuántos años tiene Sí, tu sí, hijo, sí. Jan? Mi hijo ya cumple 8, ¿no? Pero, Claro, pero yo por la experiencia, o sea, yo ya tengo, este es mi segundo año desde que publiqué los primeros libros y como parte digamos, como parte de todo esto de publicar libros, he hecho cuentacuentos con niños, ¿no? Entonces, claro, cuando hago cuentos a Increíble. los niños ahí te chapan errores, ¿no? O cosas que tú claro. afirmas y dicen, no, pero señor, así no es, ¿no? Y tienen razón. Ya nadie se queda Entonces, callado. claro, Claro, antes era como que tú silencio escucha, ¿no? claro. Ahora no se puede, ¿no? Pero yendo a eso de los cuentacuentos, claramente a mí me da optimismo esta generación nueva. Yo la verdad que era medio pesimista, ¿no? Con esto del YouTube y el cable y ahora el streaming y todo. Yo decía, bueno, los chicos, por ahí efectivamente hay esta no teoría, ¿no? Sino que se piensa de que se va a perder interés en la lectura, ¿no? Pero yo por lo menos en lo que yo veo cuando cuento cuentos a los niños, se quedan prendidos, ¿no? Se quedan enganchados, ¿no? Y yo no pongo un PowerPoint, no pongo ningún video, ¿no? Soy yo contando y bueno, mostrando imágenes estáticas, ¿no? Y tú ves y se quedan prendidazos, o sea, a los chicos les gusta escuchar una historia, ¿no? No es que Sí, por ser tecnológicos ahora solamente quieren, no, tecnología, tecnología, ¿no? Pues yo creo que si Claro. hacemos los padres, los profesores, nosotros, ¿no? Ponemos nuestro esfuerzo, sí podemos tener una generación que lea más que la nuestra, ¿no? Que yo creo que mi Además, generación no además lee mucho, lo que ¿no? dices es bien importante porque, o sea, de hecho, los chicos ahora tienen acceso a tanta información, ¿no? Por tantos canales, que puede resultar abrumador. Pero la lectura y la narrativa, no sé, escuchar que te cuenten un cuento y leer un libro que no necesariamente tenga todas las imágenes ni tanto estímulo visual. Finalmente todo Entonces, eso de verdad que alimenta mucho más el pensamiento y la creatividad en los chicos, porque totalmente. los estás obligando de manera entretenida, los estás forzando un poco a que Sí, piensen, a que recreen lo que están escuchando, lo que están leyendo. Entonces, de verdad que es algo mucho más estimulante y más bueno para su pensamiento que promovamos esto, ¿no? Porque si no, se acostumbran a lo fácil que es acceder a tanto estímulo que claro, hay a través de la tecnología, ¿no? Sí. yo creo totalmente. que son diferentes sentidos los que, claro, es como el canal finalmente, ¿no? Por ejemplo, uno puede empezar a través de una imagen sin siquiera empezar a leer el texto y hacer millones de preguntas y a partir de una imagen recrear, sin necesariamente empezar del texto en sí. ¿No? Y el niño contarte qué conoce de eso que está viendo, qué cree que va a pasar, de qué cree que va a tratar el cuento, sin ni siquiera haber empezado. Entonces también puedes estimular desde ahí la imaginación. Para Ujú, mí la cantidad de ilustraciones que hay ahora y la calidad es increíble. O sea, ujú, yo soy muy visual. Es ujú. más, cuando era niña me acuerdo también los cuentos que eran con cassette. Y pasabas la página y también tenías un sonido que eran de De Disney, repente ¿no? yo no soy tan, no sé, pensé que era por Para lejos el mí, mayor todas acá. estas interacciones son increíbles. Pero, pero claro, entonces, al final, creo que el adulto puede también regular de qué manera el niño pueda representar y recrear, ¿no? O sea, usar su Ujú, creatividad para, si puede ser a través del texto, a través de la imagen, pero ujú, ujú. llevarlo a eso, Ok, ¿no? sí, de Entonces, acuerdo, de acuerdo. Pero ¿qué de más ¿Ustedes, hecho, ahora? ustedes, pero ustedes se acuerdan algo específico que algún niño o algún joven, adolescente, un teenager, les ha dicho sobre su libro? Que se han quedado ustedes como sorprendidos. no es mi O público sea, todavía, así que dejo a las chicas acá que comenten. O O de sea, repente, de repente algún en, niño, ¿no? o sea, en mi caso, lo que pasa es que mis libros quizás, en realidad los dos son adultos, pero también adolescentes, ¿no? Y Exacto. femeninos, sobre todo. Y en el caso de las adolescentes, con el primero, con el diario de Emilia, es identificación, básicamente, ¿no? A pesar de la diferencia de edades, ¿no? Porque claro. eso es un poco en mi sentir bastante más joven que ahora. Pero es la identificación, ¿no? Y que creo que eso como adolescente
En realidad para cualquier etapa es bastante sano sentirte que no estás solo, ¿no? Y en la adolescencia eso es creo que todavía más necesario porque tu autoestima está todavía en formación, En el suelo. sí, o sea, cualquier estímulo positivo te aferras, ¿no? Te aferras y no te dejas ir jamás. Entonces, sí, creo que ha sido lo principal, el entender que no estás sola, que otros más piensan como tú, ¿no? Sentirse acompañado. Y lo simpático también ha sido que hay varias chicas adolescentes que han comprado mi libro junto con sus mamás, ¿no? Entonces era como que un tema de, como que una complicidad, mamá-hija, bien simpática, ¿no? Porque incluso las mamás me preguntaban como que, pero ella lo podrá leer porque tiene esta edad, ¿no? Y, sí, sí lo puede leer, sí lo puede, no, no hay nada malo. Hay un par de temitas, pero no son malos, ¿no? Son reales, Pero es que y es una saber, oportunidad para hablar también de eso. sí, y para Claro. hablar con la mamá, que es, o sea, pucha, la mamá debería ser también tu mejor amiga, ¿no? O sea, qué lindo que pueda ser tu mejor amiga. Tendrán Además, a etapas en veces no que, sabes cómo empezar ciertos temas ajá, con, ajá, no tú sé, los sola, ¿no? adolescentes o los niños, y que claro, yo que he leído tu libro. Entonces, Claro. siento que eso te facilita el Claro, proceso, ¿no? pone de repente el tema incómodo. Tampoco es que todos los capítulos sean incómodos, pero hay algunos temas que son un poco incómodos y te los pone en la mesa. Entonces creo que como mamá, pucha, es más fácil, como dices Lore, poder, ok, conversémoslo, ¿no? Y como hija también, son cosas naturales, o sea, tampoco esto es que le pasen a dos bichos Claro. raros, o sea, eso nos pasa a todos, lo pensamos, lo vivimos, ¿no? Pero sí, eso Ahí, conmigo. Con los ahí niños, está. ustedes están más No, no, sí, cla- ahí yo puedo comentar, ¿no? Te voy a decir, ahí está la fuerza de un libro, ¿no? Que te Ujú. permite esta conexión, ¿no? En mi caso sí me han llegado comentarios de mamá justamente, o sea, me llenan de emoción, pero también de responsabilidad, que muchas veces hacen referencia, los chicos comienzan a hacer referencia a mis historias como ejemplos de vida, ¿no? Entonces Ujú. dicen, ah, mamá, estás haciendo como Samantha, que es una personaje de uno de mis cuentos que usa mucho el celular, ¿no? Ay, fue como el camaleón que hacía bromas a sus amigos, ¿no? Entonces como que hacen referencia a cosas que ellos ven en el mundo, hacen Claro, referencia a mis historias, ¿no? Como te digo, me emociona muchísimo, pero igual que responsabilidad creo que para todos claro. nosotros que escribimos libros y que lo llevamos a mucha gente, escribir Ujú. las cosas correctas, ¿no? Porque se nota que efectivamente, o sea, lo leen, lo integran, y se vuelve parte de su conocimiento, ¿no? Lo integran dentro de su conocimiento, ¿no? Que de hecho es una de las ventajas que muchas veces no se aprecia en lo que es la lectura, ¿no? Creo que los padres muchos dicen, oh, sí, porque la ortografía, la gramática, ¿no? Pero la capacidad de desarrollar empatía en las personas, ¿no? Porque cuando uno lee Sí. cualquier novela, no tiene que ser este libro de autoayuda, ¿no? Una novela te permite conocer múltiples puntos de vista, ¿no? Porque a diferencia de una película, ¿no? O el teatro mismo, el autor siempre te va a meter en la cabeza de las personas, ¿no? Te va a llevar en cómo piensan, cómo razonan, cómo llegan a una conclusión, y tú poco Ujú. a poco, sin quererlo, estás conociendo diferentes puntos de vista, ¿no? A través Ujú. de seres ficticios, pero que ahí Ujú. están, ¿no? Y, Ujú. y ahora que se habla mucho de las habilidades blandas, de poder tener tolerancia con la gente, empatizar, ¿no? Bueno, eso totalmente lo da leer, ¿no? No leer un libro o dos, Ujú. ¿no? O sea, leer constantemente y El hábito de familiarizarte la con el lectura, hábito de la lectura, ¿no? Sí. sí. Bueno, en mi caso ha sido, o sea, podría decir, bueno, mi libro es bien como enfocado a un público específico, ¿no? Entonces, niños que han pasado por el abandono de un padre, y bueno, sin pensarlo, de pronto papás que han adoptado niños comenzaron a comprar el cuento, ¿no? Entonces, hazle la dedicatoria y explicar cómo estas personas son tus padres, son tus cuidadores y cómo llenan tu corazón de cariño y desde ahí tú puedes crecer con optimismo y con las mismas habilidades y muchas buenas estrategias para la vida, ¿no? Entonces, pero claro, por un lado, este público, que es en quien yo pensé, digamos, un niño pues que sufrió el abandono de un padre, que tiene que ver mucho con las experiencias que yo he visto en el colegio, pero que lo entendía muy bien el cuento, pero otro público
que eran los papás que sí estaban involucrados con sus hijos y me compraban el cuento, ¿no? Entonces, desde ahí explicarles, no tengas miedo a hablar de que, por ejemplo, hay tipos de familia, de que tu hijo puede ver una reacción de este tipo en el colegio, un niño muy enojado que de pronto tiró algo, o sea, no tengas miedo a estos temas, o sea, no tengas miedo a... Además, es un momento para hablar también cómo tú lo llevas en el corazón, cómo él te lleva a ti, ¿no? O sea, no tiene que ser tampoco tu caso necesariamente, pero puede ser el caso de alguien que él vaya a conocer, que él haya visto. Te abre muchas posibilidades para conversar muchísimo, realmente. Como dices, también empatía, ¿no? ¿Cómo ayudarías tú a este niño? ¿Cómo le hablarías? Entonces, Claro. usa el cuento, no solo, o sea, también los papás lo reciben de una sola manera y también a ellos les cuesta muchas veces flexibilizar o generar un poco más con más creatividad. ¿Y Entonces, sabes? desde ahí sí, en algunos casos he necesitado orientar un poquito cómo podían hacerlo, pero luego muy bien, y bueno, las profesoras, que conozco varias, sí, muchas muy identificadas, ¿no? Sobre todo por las reacciones que tiene el personaje en el cuento, el enojo, Ujú, muchas súper identificadas también con las experiencias, porque de verdad que en un colegio uno ve mucho, uno ve muchísimo y no se imagina claro. que todo lo que puedes ver en cuanto a familias, ¿no? Entonces, Mm, pero la idea es generar un cuento resiliente y optimista, ¿no? ujú. Entonces, sí, he tenido como que estas dos experiencias. Pero qué chévere, también ahorita escuchándote, Lore, es qué bacán y pienso en estos grupos de lectura que Mm, sanos son, en el sentido de que sí, a veces leemos, ¿no? Y leemos y en esa lectura reflexionamos un montón de cosas. Eh, Algunas veces las anotamos. Yo soy de garabatear el libro y anotar, llevo mis notas y, ¿no? Y estoy en esa, masticando, procesando la información, pero el poder luego sí. discutir una lectura con alguien más es como que te termina de cerrar el círculo, ¿no? Porque tú has percibido algo, lo has procesado de Sí, una manera, de un matiz, con un matiz propio, y Claro. al hacer esa discusión, complementas con de repente cómo la otra persona lo ha captado, cómo lo ha asimilado, y se crea algo nuevo, mucho más rico, ¿no? Entonces, este, pensando en los papás que nos están oyendo y viendo, también creo que ese es un ejercicio muy bonito, ¿no? O sea, el leerle a un niño o que los niños y adolescentes lean y después generar ese espacio de sana discusión en casa. Ese ritual mm, es un ritual que yo lo hice con mi abuela, porque mi abuela es este personaje en mi vida que me entregó los libros, ¿no? Este, y ya ¿Te de dio la llave adolescente, al me cuartito dio, prohibido? y me dio sus libros también, o sea, los libros, todos me los quedé yo. Hija, ya tienes Y 30 años, creo que ya puedes. no, desde más o menos los 14 años ya Bueno, era, sírvete, ¿no? Pero me decía, estos libros todavía no quiero que los leas porque son muy fuertes, los tienes que leer de más uf, grande. Pero con ella ya, cuando yo ya era adolescente, generamos ese otro ritual que era claro. delicioso, así, tipo, a veces ella era la que hacía la lectura, ¿no? O nos llevábamos las dos un mismo libro y las dos después lo discutíamos. Y era no Chévere. solamente rico a nivel del aprendizaje de la lectura, sino en afianzar la relación, ¿no? Es un compartir distinto, en verdad se los recomiendo de todo corazón si lo pueden hacer con sus hijos, porque creo que es un tiempo recontra sí, valioso. Sí, sí, sí. sí. A mí Bueno, yo todavía no tengo una hijos. anécdota chiquita, una anécdota chiquita de cómo se interpreta, ¿no? Hay un cuentito que escribí que es de una ballena, ¿no? De hecho fue el primer cuento que escribí. Y para ser franco, no pretendía ningún mensaje, era una historia, ¿no? No todos los cuentos tienen que tener mensaje, ¿no? Tiene que ser entretenido, sobre todo, ¿no? Ujú. Y un día una mamá se me acerca, ay, qué lindo sus cuentos, señor. El cuento favorito de mi hija es el de la ballena, porque se identifica, porque ella entendió que ella no tiene que ser hábil en todas las situaciones, que depende del grupo, y me sacó toda una interpretación del cuento Claro, que yo no, o sea, que pensándolo bien dije, oye, sí, ¿no? ¿Verdad, no? Qué bacán.
pero no era mi intención, ¿no? Entonces, claro, cada uno también le da su lectura, su interpretación Sí, en función a lo que ha vivido, a lo que está Claro. viviendo, ¿no? sí. Y bueno, y qué lindo eso, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Ujú, Hay que aproximarse a las lecturas con un pensamiento crítico, ¿no? ujú, No solo recibir, captar, ¿no? tal cual. Sí. Claro, eso es lo bonito de los libros, ¿no? Que tienen los Sí, libros. Nos hacen pasar tiempo con nosotros mismos y en este caso con los niños, tiempo de calidad. Porque definitivamente la lectura es un tiempo de calidad, un tiempo de diversión también, un tiempo Ujú, que debemos de todas maneras darnos durante nuestros días, ¿no? Nuestro día a día. Es muy ujú. importante. Y ustedes, ahora aprovechando que los tengo acá los tres, y antes que me vaya otra vez, de la señal que me va, Antes que el avión pase otra vez por esa antes zona. que otra vez me subo otra vez al avión, este, si podrían, o sea, si pueden sintetizar en tres así como tips que pueden dar a los padres específicamente que nos están viendo ahorita para fomentar la lectura en sus hijos, ¿cuáles serían? No sé, cualquiera de ustedes que desee empezar, Mm. están ya, analizando. yo. ¿Yo? Yo. No, Vayan, Lorena, vayan. ¿tú? Todos queremos. No, un poco sintetizando, o sea, creo que definitivamente tiene que ser algo que le guste al niño, ¿no? O sea, la oferta, como hemos conversado, ahora lo permite y no hay una manera correcta o única de percibir o llegar al cuento, ¿no? Hay que buscar, sí, crear, pero hay muchas maneras y cada uno también conoce a su niño, a quién tiene al frente y cuál es la manera con la que más puede enganchar para motivarlo, ¿no? Si es un niño más visual, quizás empezarás enganchándolo por la imagen. Si es un niño más, eh, no sé, de repente auditivo, narrándole tú un poquito y luego empezando a conversar y ¡boom!, enganchando con la Ujú, lectura. O sea, conociendo también cómo es la persona que tienes al frente. Creo que no se puede empezar únicamente del libro, sino de la persona. Y ujú, creo que el momento y el afecto que tiene ese momento, o sea, tanto ya sea de curiosidad o de vínculo, el momento pues de cariño que yo estoy con mi mamá, mamá, hija solitas o con mi abuela, como en el caso de Melissa, o creo que esa carga afectiva es bien importante también para motivar. ujú. Claro, claro que sí. Dale, dale, Nos, Jan. Bueno, yo, un poco, claro, en lo que dice Lorena, ¿no? Hay que, hay dos formas de incentivar a que un burro avance, dicen, ¿no? O le das palo o le das una zanahoria, ¿no? O sea, o lo obligas o le das un premio, ¿no? ¿ya? Pero los niños no son burros, ¿no? Los niños son burros, ¿no? Y en realidad la mejor forma de hacer digamos, en este ejemplo, el niño avance es convencerlo de que es bueno avanzar, ¿no? Sí. Entonces, obligar no es bueno. Oye, te doy un premio si es que haces, tampoco es bueno porque cuando quitas el estímulo se acaba, ¿no? Entonces, Ujú, y cada uno conoce a sus hijos, ¿no? Entonces hay que ver cómo logramos que efectivamente se convenza de que leer es divertido y se invierta el rol, ¿no? Que ellos nos pidan comprar libros porque los quieren leer, ¿no? mm, Entonces, de hecho, básico es buscar una lectura adecuada, no obligarlos a hacer lecturas aburridas sea que asocien lectura con un mal momento, o el mismo obligarlos, ¿no? O sea, oye, tienes que leer ujú. porque tienes que leer, ¿no? Y la más difícil, y de repente otro día hacemos otro programa, porque la más difícil es que hay que darle el ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, si en casa no se lee, o sea, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo valores si yo no, cómo le voy a decir a mi hijo, no Claro, uses el celular en la mesa, ¿no? Si yo estoy con el celular en la mesa, ¿no? No hay forma, ¿no? Claro, Un claro, niño no va a claro. entenderlo No, jamás. no, no hay Entonces, coherencia. si los padres no leen, es difícil, no es imposible, pero es mucho más difícil que un niño lea, ¿no? Entonces hay que hacer otro programa, sí, cómo hacer para que los adultos lean, Claudia. Sí, ah, sí, sí, claro. Es más difícil sí, todavía. sí, Eso sí, sí, sí. y también ahí, para los papás o adultos que no leen, tampoco tirarse al abandono, ¿no? Porque, ¿a No, qué voy? no, Lo que pasa es que de repente no han tenido tampoco esos hábitos en su casa, claro. pero ojo, se pueden adquirir más allá de la edad. En verdad nunca es tarde para enganchar con la lectura. Es yo en verdad creería que porque los tips son tal cual los ha dicho Lore, los ha dicho Jan, ¿no? Estar motivado, acompañarlos, el ejemplo de los adultos es recontra relevante. Si los niños no ven, no tienen de quién aprender, o sea, ellos aprenden viendo, ¿no? Sí, sí, entiendo. Aprenden con el ejemplo.
Entonces, mi tip iría a los adultos en el sentido de, si quieren que sus hijos lean, busquen algunos libros para que se enganchen ustedes, ¿no? Y Como el diario de Emilia, eso. el diario de Emilia, uno de ellos, ¿no? En verdad cualquiera. A mí, por ejemplo, me encantan los cuentos infantiles. O sea, nosotros les leemos a los niños todas las noches. Y sí, desde chiquititos, empezamos creo que esto a los 2 años con los libros, ¿no? Y Benjamín, que tiene ya 5, le encantan los libros, o sea, y él nos pide libros. Entonces, cada libro que vamos agarrando, es para nosotros también, es la experiencia compartida, ¿no? Entonces, nada, hay que aprovecharlo porque los niños crecen rapidísimo, ¿no? Y este es un tiempo, además de compartir, que les va a quedar, así como les cuento yo tan vívidamente mis recuerdos con mi abuela, esto es parte, estamos acá en casa haciendo esos recuerdos con mis niños, ¿no? Somos los recuerdos futuros de nuestros hijos, dicen, ¿no? Exacto. Así que hay que darle buenos recuerdos. Exacto. Y qué mejor con un libro, es una linda experiencia. Enamorados nosotros de los libros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, chicos. En verdad, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, Jan. Gracias, Melissa. Gracias, Lorena. Y ya saben, ¿no? El tema de la lectura tiene que ser un momento, pues, especial. Eso es muy importante, un momento de calidad, un momento especial, un momento de disfrute. Así que los animo a todos a subirse a mi avión de la imaginación y pasar un momento agradable, ¿no? Jan es autor de la colección infantil Te cuento un cuento. Melissa es autora del diario de Emilia y el cuadernito de Emilia, y un proyecto muy bonito que gira en torno justamente a Emilia. Y Lorena es autora del libro El papá de mi corazón. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Bye. Gracias, Claudia. Nos vemos. Chao, Lore.